Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Al otro lado de la niebla representará Ecuador en la sección de películas iberoamericanas, Premio Grande Otelo del Cinema Brasileiro 2024. En el mundo, Iván Vallejo es uno de los 7 montañistas que escaló sin oxígeno suplementario las 14 montañas más altas del planeta, entre estas el Everest. Sebastián Cordero es uno de los directores de cine del Ecuador más reconocidos y prestigiosos. Ha dirigido 6 largometrajes de ficción y ahora se inaugura como director de su primer largo documental. Iván y Sebastián, que además rima, están con nosotros para hablar del documental de las montañas y de la vida. Bienvenidos. ¿Cuándo deciden conformar este gran binomio de un montañista y de un cineasta? Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación a esta conversa. Rodolfo, realmente es yo creo que muy especial tener además el tiempo de conversar bien, con calma. El proyecto se inició... Fue en el 2018, me parece, que Iván me llamó por primera vez. Nosotros nos conocíamos desde el 99, nos conocemos desde el año en que él escaló el Everest y yo hice Ratas. Bueno, que yo estrené Ratas ese año. Y fue un año en el que estábamos hasta en la sopa estábamos juntos. Cada que había algún evento nos invitaban a los dos. Era chévere, o sea, súper bacán porque eso nos dio para conocernos, conversar y esporádicamente cada cierto tiempo, y luego con el pasar de los años, cada que nos veíamos siempre con mucho cariño, siempre mucho interés en lo que estaba haciendo el otro. Pero en el 2018 Iván me llama por teléfono un día, yo estaba ensayando en Guayaquil, estaba haciendo el montaje teatral de Rabia, y me dice: oye, quiero invitarte a almorzar, porque ya mismo van a ser los 20 años de Ratas y del Everest, y me encantaría que conversemos. Quiero proponerte algo. ¿Y qué había en el menú, por cierto? Vale la pena. El menú, bueno, sí hubo una muy buena botella de vino. Claro que sí. Imprescindible. Una buena sopa. Además, en tu casa se come delicioso. Pues. Exactamente, qué lindo. Muchas gracias. Eso sí, tengo que decirlo. Y yo iba con cierto grado de anticipación porque me imaginaba lo que me quería proponer. O sea, dije, algún rato, pues, no sé, dije, tal vez él quiere que yo haga algún documental, que haga alguna cosa, que hagamos alguna... No sabía, pero me las olía. Y reacio a esa idea yo, porque yo decía, chuta, tal vez no es lo mío, no sé. Yo además en el documental, o sea, tengo gran interés en el documental, pero no he incursionado realmente. Me sentí inseguro. Cortos documentales. Sí, tengo un corto sobre Osvaldo Viteri, el maestro Osvaldo Viteri, en su proceso de pintar uno de sus últimos autorretratos, que fue, la verdad, una experiencia muy bella. O sea, un corto de 13 minutos, casi sin diálogo, que me encantó hacerlo, y la verdad es que el documental sí me llama. O sea, yo sí quería hacer documental, pero tenía el típico susto de las expectativas, de que qué será lo que quiere Iván. Si es que quiere un documental deportista tipo National Geographic, y yo no sé si eso es lo mío. Entonces yo andaba ahí haciéndome rollo solito. Y el rato que nos sentamos en la sobremesa, Iván me saca su dibujo de infancia, sin spoilear cómo entra en el documental. Este dibujo es una pieza clave en la vida de Iván. Y la gente que lo conoce pues sabe de esta historia. En su libro él cuenta de esta historia, pero para mí era la primera vez que yo la escuchaba, además directamente de esa forma, y fue tremendamente conmovedora. Y yo dije, a ver, una historia así sí quiero contar. Y ahí es que inmediatamente le dije sí al Iván, porque además eso, con la invitación de ir a Nepal de la mano de Iván, que es realmente su segunda casa y el sitio que más le apasiona al mundo fuera del Ecuador, fue una invitación demasiado buena como para rechazar. Decir, ¿no? Y tú lo venías fraguando eso, ya había lo habías meditado bien, creías que Sebastián debía ser parte también de Nepal, como lo fuiste tú. En el tema de la fragua, y esto, se me había pasado este detallito, y esto va a ser así como una primicia para el Sebas. Un poquito antes de esta llamada y este evento, mi hijo había visto
esta película documental sobre Cantinflas. Muy bien hecha la peli. Ajá. Y me acuerdo que mi hijo me dice, pa, tú deberías también contar tu historia. Y me quedé como así, que en blanco, ¿no? Me dice, dale la vuelta, porque mi hijo, cuando comencé mi proyecto, él tenía 15 años, 14, 15 años, entonces él tiene muy presente todo lo que sucedió. Su hermanita estaba chiquita, tenía 3 años. Entonces me dice, dale la vuelta en este concepto tuyo que tú siempre piensas de contar la historia. Y tu hijo, que además siempre te ha considerado su héroe, ¿no? Sí, qué linda memoria que tienes, y me sacaste tantas lágrimas en esa entrevista maravillosa que conseguiste desde Argentina. Efectivamente, así es. Así que me quedo esto. Y luego nos saltamos a fines del 2018. Yo termino de entrenar en el Parque Bicentenario y tengo conciencia. El siguiente año, 2019, son 20 años de la obra del Sebas y de mi ascensión. Y el concepto que a mí me mueve es este. Se van a cumplir 20 años y la primera pregunta que me hago es, ¿un jovencito de 20 años o de 19 o de 21 sabrá lo que pasó en el año 99 con esa crisis económica tan fuerte? ¿Sabrá lo que hizo el Sebas? ¿Sabrá lo que hizo un servidor? Dije, lo más probable es que no. Yo soy siempre partícipe, y lo ratifico, la necesidad de que toda comunidad tenga referentes. Eso es muy importante. Y que tenga memoria, además, ¿no? Exacto, las dos, memoria, y con la memoria vienen los referentes. De tal manera que un niño, un adolescente, un joven, regrese a ver y diga, yo quiero ser como él. Y a mí me parece siempre que es más contundente que el referente sea cercano, que te pueda tocar, que te pueda conversar. Claro. Y esta reflexión yo la tengo a partir de lo que yo viví. Yo tengo 2 referentes ecuatorianos. Tú le conoces a Marco Cruz Arellano, un ser humano bestial, claro, y Ramiro Navarrete, que murió en el Himalaya. Yo a los 2 me acerqué y les dije, ¿cómo puedo hacer para hacer lo que usted hace y llegar a hacer lo que usted ha hecho? Yo les pregunté a los 2 y los 2 me respondieron. Entonces, yo no me olvido el momento que le conocí a Marco Cruz, no me olvido el momento que le conocí a Ramiro Navarrete, y que de alguna manera yo hice lo que ellos me dijeron. Han sido mis referentes. Entonces, a partir de eso, dije, ¿qué tal que hay un chico cineasta que le vea a Sebastián Cordero y diga, yo quiero ser como tú? Y le invite un café y le diga, Sebas, ¿cómo se hace para llegar a donde llegaste? Y le toca así al Sebas y le pregunta. Y ese chico se dispara. El otro día Sebas, de unas niñas de Loja, le preguntaron, que estudiaban, creo que justo... Comunicación. Y lo que les dijo, póngase en proyectos muy altos. Y esas niñas se regresaron a Loja en la cabeza aquí, tengo que ponerme proyectos muy altos. Pero le preguntaron al Sebas, ahí, a 1 metro. Ese era para mí el concepto. Tú le sacaste a Sebastián una carta que estaba bajo la manga. No era mi intención, yo no le tenía como la manga. Contaste, y yo te puedo entender porque a mí me encanta el periodismo de interés humano. Qué lindo, sí, pues sacaste eso sí me gusta mucho. Algo que nos hace iguales a todos en nuestra condición de infantes, de adolescentes, sí, y tenemos cosas que conectan, ¿no? ¿Fue espontáneo o estuvo calculado? No, total, te puedo decir el Sebas, totalmente espontáneo. ¿Y cómo te conectaba? ¿Eso es que logra un nexo con tu vida? Claro, es que lo que pasa es que yo, como cineasta, soy como un buscador de historias constante, ¿no? Siempre estoy atento a qué pasa, cómo es una persona, cómo es un personaje, o sea, todo. Y el reto de sentarnos con Iván y que él me empiece a contar, o sea, yo primero soy muy curioso, yo creo que sí me he chequeado casi todos los cuadros que están en la casa del Iván, me imagino súper por qué está observador, cada uno ahí, muy observador. La biblioteca, todo, o sea, estoy como muy atento a los detalles y yo creo que el Iván sí se da cuenta de eso también, porque es una persona que también es muy consciente de lo que pasa alrededor. Y entonces, el rato de conversar, él sí sacó varios libros o recuerdos que eran importantes para él, porque justamente me estaba hablando del pasado
Y para mí era casi como algo de arqueología, el ver ese dibujo, ya que tiene sus años, que el papel ya está gastado, ya está un poco amarillento. Sí, todo eso, yo sí dije, wow, esto, o sea, yo dije, qué suerte tengo de poder estar viendo este dibujo así y poderlo topar, o sea. Y entonces eso es como, ¿cómo comunico eso? ¿Cómo le sirvo de amplificador de alguna forma de esto que yo estoy ahorita viviendo en primera persona? Ese era un gran intro, ¿no? Sí. Y luego te dice, vamos al Everest, sí. Subamos. Pero tú no habías subido antes montañas de esa magnitud. Entiendo que ibas al Ruco Pichincha, sí, al Paso Ochoa. Cosas así, sí. Aquí, punto a favor del Sebas. Disciplinado en el entrenamiento, tremendamente disciplinado. 6 días a la semana montando bicicleta, 5 viajes al Ruco Pichincha, es decir, la disciplina extraordinaria de parte de él. ¿Cuántas libras bajaste? O sea, sí bajé unos 10, 12 kilos. O sea, yo estaba bastante más gordo antes. O sea, sí, hoy está fit, hoy está fit. Y eso es lo bueno, que me quedé fit. O sea, sí dije, ya estoy aquí, no voy a desperdiciar esto. Bien está. O sea, ha marcado un antes y un después en tu vida. Sí, son una serie de cosas, porque fue entre esto y luego, más adelante, durante la pandemia, el COVID, que también me golpeó, y eso también me hizo cuestionar el tema de la salud y decir, chuta, sí hay que cuidarse. Ahora, tú le tenías enorme confianza, por ello es que decides proponerle semejante empresa, ¿no? Cierto que me preguntaste esto antes. Para mí fue sumamente fácil. Cuando concebí la idea, dije, al que le tengo que llamar es al Sebas. O sea, no es que me demoré. Y salí, dejé la bicicleta en el auto y le llamé. Muy sencillo. ¿A quién le tengo que llamar? Es al Sebas. Entonces, yo, cero drama. Y le llamé. Yo no sabía que él me iba a decir que no. Sale el dibujo y nos fuimos. Entonces, así de fácil. Ahora, ¿tú querías contar tu vida por propuesta de tu hijo, por sugerencia de él? ¿Y a ti te plantea contar su vida en el Everest? ¿O cómo lo concibes? No directamente. Iván en eso fue muy sensato y muy pragmático, y es algo que yo respeto mucho de él, porque me dijo, vamos, pero me dijo, tú llevas tu cámara y tú haces lo que quieras. Yo no te voy a decir, porque tú eres el que sabes, un poco me dijo. O sea, no te voy a decir, hagamos esto. Más bien tú piénsale, si es que es documental, si es ficción, si es que es lo que sea lo que sea. Y hubo esa confianza total, que fue un alivio, porque más adelante yo sí empecé a tomar lo que serían riesgos en otro proyecto. O sea, empecé a hacer cosas de otra manera, de lo que además, no es que él me lo había dicho, sino de lo que yo pensaba que él quería. Y eso es chistoso, porque uno se hace esas vueltas en la vida, o sea, que uno anticipa, y a veces uno está diciendo, esto va a gustar a tal persona, y haces por eso, cuando en realidad no es eso lo que esa persona ni siquiera quiere o espera. O sea, y por eso es súper importante más bien seguir lo que a uno le parece que debería ser. Y ahí fue donde yo sí me sentí con el permiso de Iván de explorar, inclusive sabiendo que tal vez podíamos quedarnos sin película. O sea, yo sí le dije, oye, vamos sin compromiso, o sea, no me estás contratando, estamos yendo juntos como equipo, si sale algo, increíble, y si no, también. Y esa era un poco la onda desde un principio, y eso me permitió, sí, tomar luego el camino que tomé. Tarea supremamente difícil la de estos dos invitados nuestros, llegar hasta el Everest con alguien que tiene la experticia, desde luego, de Iván, que ha estado tantas veces allí, y un cineasta que tiene, obviamente, notable experiencia en producir cine. Decides, Sebastián, hacer la cámara por ti mismo. Sí. Eres el camarógrafo, prescindes de otros. Sonidista. Sonidista. Esa era una tarea que, pues, a la postre termina siendo de doble valor. Sí. ¿no? Sí. El riesgo de ir al Everest y el riesgo también de asumir toda la producción. Claro. Eso te pone a reflexionar, decides tomar algunas previsiones del caso. A ver, creo que soy lanzado. O sea, sí hay momentos donde soy lanzado, donde he tomado decisiones que ahora mismo miro para atrás y digo, wow, ¿por qué dije eso de esa manera en ese momento? ¿Por qué decidí tomar tal camino? Pero a ver, a mí, por un lado, sí quiero aclarar una cosa.
es llegar al campamento base del Everest, otra cosa es ya a la cima del Everest. Nosotros a íbamos los 8.000, al campamento... ¿cuánto? 8.848. Sí. Y llegaron a los Nosotros 5.600. llegamos 5.600. El campamento base está a 5.300, pero de ahí subimos un poco más para tener el sitio desde donde se alcanza a ver. Para al tener Everest. una idea, nosotros, el Cayam, el Cotopaxi tiene 5.900. 897. Redondeando 5.9. Sí, entonces es un poquito más abajo del Cotopaxi, Sí, así de la es. cima del Sí, Cotopaxi. sí. Pero es sendero, o sea, no hubo nada ni de roca, ni de hielo, nada técnico. Y claro, el tema por mi lado es que yo quería ir solo. Primero porque la invitación fue así hecha en persona. Yo sé que si de repente le decía a Iván, oye, necesito ir con 2 personas más, lo hacíamos. Claro. Pero yo sentía que, a ver, en mis producciones, cuando hago una película grande, mientras más gente tienes, más lento eres, ¿no? O sea, si quieres trabajar rápido, tienes que trabajar entre pocos. O sea, y tener el equipo esencial. O sea, cuando estás 40, 50 personas, mover a esas 40, 50 personas es tenaz. Y tú lo sabes, desde la producción de cine es complicada. Y en el documental yo sí he visto que pues se puede trabajar de manera muy, muy pequeña. Y la manera más pequeña posible es uno solo. Y entonces yo dije, a ver, me encanta la cámara, me encanta fotografiar. No tengo nunca la excusa para hacerlo en proyectos ya profesionales. Qué chévere, más bien aprovecho. Y así le sigo el ritmo a Iván. O sea, le sigo el ritmo sabiendo yo con qué podía hacer y qué podía no hacer. ¿Qué cámara llevas? Llevé una Fujifilm X-T3, que ya ahorita ya no hacen ese modelo. Justo el otro día estábamos hablando con Iván que ahora ya salió una nueva, pero que es una cámara que me recomendó mi cuñado, Simón Brauer, que es director de foto, que es un gran director de foto, y él le encanta esa cámara porque es súper portátil y tiene una calidad altísima, es liviana, pero es una cámara totalmente pro. Pero grabas en 4K y todo. Aparte de eso, llevé 2 lentes. Un lente sí era un zoom grande, entonces sí pesaba un poco más. Una grabadora zoom de sonido, 2 micrófonos lavaliers y un trípode, un Manfrotto, el más liviano que pude conseguir, que luego a ratos me arrepentía porque por tan liviano, con un poquito de viento y eso está sufriendo, pues. Ahora, de todas maneras, era una carga. Tú deberías, supongo en ese caso, haber tenido que tomar también alguna previsión, ayudar a tu compañero en cuanto al equipo. ¿Qué acontece? Bueno, para el viaje, este viaje que hay que hacer, siempre hay asistentes. Entonces teníamos a Bacta, que nos ayudaba, y luego a un porteador que llevaba toda la impedimenta de nosotros, como ropa extra, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el tema de la producción, digamos, en el tema de la producción del Sebas, de alguna manera entendiendo mi parte, porque yo también filmo domésticamente, y claro, tú tienes que tener todos los juguetes a la mano, ¿no? ¿Y llegas a filmar también y es parte del documental? No, ahí el jefe. O sea, si Messi está con la pelota, o sea, por Dios. No, Messi tiene que hacerse la jugada. Pero puedes pasarle el balón. Claro. Entonces, pero es sorprendente, porque si pones aquí en la mesa, está la camarita, la TX3, lo que me pareció extraordinario, primera vez que conocía este micrófono de doble entrada, maravilloso. El lavalier. No, el Zoom, la grabadora Zoom, que tiene 2 micrófonos aparte. ¡Qué hermoso! Que te captan las atmósferas de una manera súper bonita y a la cual le conectas de lavalier para entrevistas. Lindísimo. Entonces, realmente eran estos 2 juguetitos nada más. O sea, gratísimamente impresionado. Y con eso sale la peli. El jefe es jefe, él sabe qué cámara compra, él sabe cómo pone el sonido y ahí está. Pero el jefe, hay momentos en que se ahoga. Claro. ¿No? Los espectadores... Durmiendo a 5.300, nos conmovemos. El 90% de la humanidad se ahoga a 5.300. Hay una escena en el documental que me llama muchísimo la atención cuando podemos entender que te sientes absolutamente desolado en un momento dado. Hay una toma tuya mientras estás recostado, o es una postura difícil donde se te observa parte del rostro y luego con la cámara fija estás caminando dentro del cuarto. Quiero aclarar algo. ¿Qué ocurre ahí? Es chistoso porque ha pasado esto antes. Esa toma no soy yo.
esa toma es un extracto de Rabia, de mi película Rabia. ¡Brillantísimo! Claro, lo uso como para ilustrar ese momento, porque es la misma angustia que está sintiendo el personaje. Y es chistoso porque hay gente, cuando la tienen muy clarita, Rabia, la han visto recientemente, lo identifican, o gente que me conoce. El resto cree Pero que me es ha el pasado Sebas. mucha gente Fíjate. que piensan que soy yo, y yo en realidad no salgo en el documental, salvo 2 momentos de menos de un segundo cada uno, que es como casi accidental, que aparezco ahí. Pero esto es un fragmento de Rabia que en algún momento durante el montaje Brillantísimo. decidimos utilizar elementos de mis películas. Entonces, es la película de las películas. También, porque Bueno. hablamos mucho de las Así, películas, ¿no? sí hablamos del cine, sí hablamos durante toda esa trayectoria, y yo reflexiono muchas veces mencionando a cineastas que me han marcado de alguna forma u otra. Iván, yo sentí en un momento dado que tú eras un excepcional guía para Sebastián, porque claro, conoces a la gente de allí, conoces ese terreno, pero supongo que habrás tenido angustia también de alguien que no tenía la experiencia tuya, subir a 5.300 metros y sentir que puede ser vulnerable también. ¿Te preocupa esa condición o tienes absoluta confianza en Sebastián? Muy poquísima preocupación porque el antecedente de verle tan comprometido en el entrenamiento, o sea, que alguien viaje 10 kilos es evidente. Entonces dije, por ahí no va a haber ningún inconveniente. Y luego, el acceso al campamento Base El Everest está bien pensado de manera que vayas de a poquito en el tema de irte acercando a los 4.600, a los 5.000, 5.300. La que yo sí tenía clara era la noche que nos tocaba pasar en altura, porque eso le pega a todo el mundo. Y efectivamente en la ascensión el Sebas siempre está perfecto, pero la noche de 5.3 la pasa muy mal. Y el tema de la adaptación a la altura no tiene nada que ver con el entrenamiento. Me ha pasado por mi experiencia con maratonistas consumados que no pueden pegar un ojo en el refugio del Cotopaxi y se la pasan toda la noche vomitando. Maratonistas consumados, porque es un tema de la altura. Y al Sebas le pasó eso a 5.300. ¿Y cuál es el efecto fisiológico? Vale la pena que lo expliques. Claro, te duele la cabeza, sientes ahogo, sientes angustia y en el caso extremo náusea y o tienes arcada o vomitas. Es la altura. Es la altura, porque no tienes oxígeno, llega poco oxígeno al cerebro y lo primero que te ocurre es que te duele la cabeza. Y la noche es eterna. Ahora, no estoy hablando de memoria, porque en las últimas expediciones, cuando me ha tocado dormir a mí una primera noche a 5.800, con la experiencia que tengo, la altura me pega. Y yo siempre reconozco que el mal de altura es un ejercicio de humildad. A todo el mundo nos pega, un poco más, un poco menos, pero nadie se salva. Es decir, que por la experiencia que tengo, si es que mañana me invitan a dormir en la cima del Cotopaxi, la voy a pasar pésimo. Y eso es lo bello de la altura, porque nos ubica toditos. Claro, esa noche fue cruda para el Sebas, yo estaba dormido, entonces en algún rato siento que se mueve mucho, y pobre, le veo desesperado que está ahogándose y yo sé lo que es esto, ¿no? Porque soy como 35 años guía de montaña. Entonces aquí fue a cogerle, le puse unos aceites esenciales, me acuerdo de menta, una aspirina y sostenerle tanto una parte física como una de la palabra. La palabra ayuda muchísimo. Y qué bueno, pasó esa noche que yo sabía que iba a ser larguísima. Pero ahí está, pues, en el parte del proyecto, ¿no? Y llegas a conciliar el sueño finalmente. Eventualmente esa sí, noche unas difícil. unas horas de sueño sí hubo, porque además esa noche era la noche previa a llegar ya al campamento base. Y yo de sabía mucha que expectativa también, ¿no? Porque estás a punto de estar en la meta. Es que sí, pero había esta meta elusiva, porque estábamos justamente rodeados de niebla. Y nuestra meta, me acuerdo que para mí hubo un punto en el que dije, a ver, simplifiquemos todo, lo que queremos es ver al Everest, ya. Desde abajo, pero verlo.
Y pensando, porque inclusive en el montaje hice ese ejercicio también, de que bueno, cómo vamos a ir estableciendo la tensión de que hay una meta y no se la está logrando. Y no se la está logrando por un tema de clima, entonces, pero al mismo tiempo yo sabía que el campamento base, a ver, yo decía, había visto fotos y conocía un poco la onda, pero decía, finalmente son unas carpas en la nieve, o sea, el rato que estás con altura, dices, igual, ¿qué voy a ver ahí? Lo que no me esperé y me había olvidado por completo, o sea, digamos, o no me di cuenta. La magnificencia que tiene el glaciar del Cumbo. El glaciar del Cumbo es para mí lo más notorio de todo el viaje que hicimos. Obviamente es que hubieron cosas increíbles en todas las etapas, pero el glaciar del Cumbo a mí me agarró de sorpresa. O sea, llegamos, vimos las carpas a lo lejos del campamento base y de repente me di la vuelta y vi una de las cosas, es como ver el mar, pero es congelado. O sea, es una cosa muy impresionante. Entonces, ahí también agradezco no haber estado tan preparado para lo que venía, porque tuve una sorpresa legítima y eso fue muy especial, la verdad. Pero bueno, sabía lo básico que me esperaba y sabía qué días venían cosas más fuertes, más suaves. Muy bien. La maestra Montaña enseñó muchísimo a este par de personajes importantes de nuestro país. Iván Vallejo y Sebastián Cordero, hablando de este documental que ya el público puede mirarlo en las salas de cine de nuestro país y que en los primeros días ha generado mucho impacto. La gente está conectada con la película y vale la pena ir a la sala de cine y sobre todo disfrutar de la calidad 3D. Es algo que usted no puede perderse, porque allí está una de las cosas que nos permite la nueva tecnología, ¿no? Sí. ¿Cómo logras el 3D estando ya filmada la película? Es algo que a mí me agarró por sorpresa total. Nuevamente, es esto de estar como abierto a qué viene, porque estábamos terminando la colorización junto con Nicolás Andrade y Daniel Andrade, que trabajan. Bueno, Nicolás se ha dedicado a eso y hace un gran trabajo. Un día me dice, oye, quiero enseñarte algo, y en el estudio de ellos, en el monitor que tiene capacidad para 3D, me enseña un par de tomas del documental con los lentes de 3D, y yo me quedo sorprendido, por decirlo suave, porque digo, ¿cómo hiciste esto? O sea, esto no, de lo que yo conozco, desde mi perspectiva, el 3D necesitas o filmarlo en 3D o hay todo un proceso súper complicado de separación de las capas. Y costoso, ¿no? Y costoso, claro. Cuando Titanic decidieron, creo que fue por el 20º aniversario o 15º aniversario, hicieron una versión en 3D para cines, y fue una versión que creo que costó $1 millón, porque iban recortando manualmente cada capa para luego hacer ya la simulación. Ahora, con la inteligencia artificial se puede hacer esa separación y tienes básicamente la posibilidad de hacer un mapa de profundidades de cada cuadro de la película. Entonces se sabe a qué distancia está, y teniendo ya esa distancia se puede hacer el proceso de separar los dos ojos y de crear justamente la sensación, la ilusión de la profundidad. Ese es un aporte importante para el cine ecuatoriano que no ha tenido una experiencia de esa naturaleza. Es verdad, no se ha exhibido antes de una película en 3D ecuatoriana. Sí se filmó el otro día conversando con Olivier Oberló, el fotógrafo belga que marido de Yanara Guayasamín, que ha trabajado, pues, ha fotografiado todas las películas de ella. Un gran talento. Él me contó que en algún momento, hace unos 15, 20 años, de ellos hicieron un cortometraje filmado en 3D. No, de lo que yo sé, no se llegó a exhibir ni nada, pero me llamó mucho la atención, porque claro, sí es algo que da curiosidad, pues. Y lo interesante es que el rato que empiezas a probar con el 3D hay varios caminos que puedes tomar. Entonces, cosas que a mí me encantaron ir intentando es que tú tienes la pantalla que está a una cierta distancia de tuyo, y tú puedes trabajar con el 3D hacia afuera de la pantalla o hacia adentro de la pantalla. Exacto. Y nosotros con Daniel y con Nico un poco planteamos la propuesta de ir más hacia adentro, de no estar, porque el hacia afuera es la típica de que se te sale alguien a atacar y que es muy efectista. Invasivo, ¿no? A mí me parece un poco invasivo, y mucha gente que no le gusta el 3D, yo creo que no le gusta también por eso. Porque sí es muy marcado. Entonces nosotros, hay cosas, los subtítulos, ciertos títulos que sí se salen un poquito, pero el resto más bien es un juego hacia adentro. Y entonces te permite entender
entender las distancias, las texturas, o sea, cosas que... Interesante. Pero, y lo que también hicimos es que gradualmente marcamos más el efecto 3D. Al principio Ahora, es más leve, luego es más fuerte. En documentales, en el mercado internacional, ¿hay documentales de esta naturaleza 3D? Sí. ¿Conoces varios? Hay dos muy conocidos, igual en distintas épocas, pero hay uno de Wim Wenders sobre Pina Bausch, que todas las secuencias de coreografía de Pina Bausch son en 3D, las entrevistas son en 2D. Y hay uno de Herzog, que es acerca de las cavas, de las cavernas de estas con los dibujos, no me acuerdo en qué país, no sé si son en Francia, pero que toda la exploración de las cavernas igual las hace en formato 3D y sí le aporta algo súper interesante. El maestro del cine y el maestro de la montaña. Muchas gracias. El maestro de la montaña tiene una gran maestra que se llama Montaña mismo. Sí, claro. ¿Qué es lo que el Everest te ha enseñado a lo largo de la vida y qué te enseñó ahora en este último viaje junto con Sebastián? En el caso del Everest, 27 de mayo de 1999, a partir de que ya ocurre ese evento, yo considero que el regalo más generoso que me dio esta montaña fue hacerme saber de unas características, condiciones físicas que yo no sabía que tenía, con las cuales me proyecto a los 14.8000. Yo considero en mi vida deportiva un antes y un después del Everest, y considero siempre, y eso lo cuento en mis conferencias, el universo siempre va a recompensar el mejor esfuerzo que hagas. Una opción era irme con oxígeno, nunca me lo planteé, siempre con oxígeno, y fruto de esos 4 años de entrenamiento, la montaña me dice, te tengo un regalito, quiero que sepas las capacidades que tienes. Y luego, todos los seres humanos tenemos capacidades de una y otras cosas. El deber de todos los seres humanos es poner en práctica esos talentos, como se dice en el Nuevo Testamento. Yo creo que el peor desperdicio del ser humano es que tenga talentos y no los use. Entonces, en esta información dije, me puedo conectar con las grandes montañas, mis pulmones va bien, mi corazón va bien, mi mente va bien a estas alturas. ¿Qué se puede hacer después? Y vinieron los 14.8000. Entonces este fue como el regalo del Everest de ese momento. Y este viaje con el Sebas, una cosa muy linda, como decía el Sebas, siempre hemos mantenido la amistad, pero era la amistad social. Nos topábamos en varios eventos, siempre una vez al año, por un evento periodístico, yo siempre admirándole al Sebas, pero este viaje es distinto, porque ya no se va el cineasta, se va Sebastián. El ser humano. El ser humano, y compartimos 24/7. Ese para mí es el gran regalo. Y lo lindo... ¿Y qué descubres? Quiero complementar con esto. Y lo lindo, después de ese viaje, es este momento en la producción y en la postproducción, que le conozco a un Sebastián Cordero extraordinariamente humano. Me emociono decirlo esto y él lo sabe, ya le he escrito, le he dicho. La sencillez de este ser humano es fuera de serie. Porque le he visto poner sillas en los sitios donde vamos a dar la película, le he visto servir los canelazos a los invitados y le he visto en el podio donde tiene que estar. Conocer este ser humano. ¿Los canelazos bien cargados? No, término medio. Hicimos el estreno en el Cine Capitol y a mí el corazón se me encogió de alegría cargando las cajas y sirviendo el canelazo. Eso es un ser humano extraordinario, pues. Sí. ¿Y tú qué descubres en él, siendo su compañero 24/7 durante por lo menos 9 días, ¿no? 12, completos 12 más, sí, y desde casi 15. Sí, 2 semanas 15. en total. 2 semanas en total. El itinerario. Pues muchas cosas, o sea, por un lado, lo que, no sé, yo siempre pienso que las amistades y las relaciones entre las personas se deben mucho, o sea, a qué saca una persona de uno. A mí, yo, por ejemplo, cuando estoy casteando para trabajar con un director de foto o con un director de casting, asistente de dirección, quien sea, yo me doy cuenta por cómo estoy yo entusiasmándome y comunicándome que esa persona me funciona a mí.
porque de repente yo siento que salen más cosas. Y con Iván sí creo que pasó un poco esta cosa de que estando en el viaje, estando en el camino, de repente iban surgiendo muchas cosas mías, ya sea dentro de la conversa, ya sea dentro del sentir que ciertas cosas eran factibles. En la película hay un momento, en una escena, pues de las escenas iniciales que da partida a toda la caminata, donde yo menciono a Frank Capra, que para mí era un héroe de mi infancia, cuando yo descubrí el cine, cuando era adolescente. Y yo concientizo que le estoy contando a Iván de Frank Capra porque hay una historia en la vida de Frank Capra que tiene todo que ver con lo que él está hablando de la responsabilidad de que a ti te dieron un don y hacer algo con ese don. Y esa historia yo me la tenía guardada por 30 años. De verdad, o sea, creo que hay varias gente cercana a mí que nunca ni sabían que a mí me gustaba Frank Capra. Entonces, sale todas esas cosas. Ahora, la montaña, ¿sientes que es un espacio en el cual la memoria que uno tiene guardada aflora totalmente con facilidad? Y hay unas sensibilidades distintas. ¿Eso te ocurre? Pienso que sí, porque cuando estás en la montaña, por un lado, estás viendo un entorno que te sobrecoge y que sobre todo te pone en tu tamaño, en tu lugar, porque dices, o sea, si soy aquí pequeñito, pues soy lo que soy. Y eso es muy, muy valioso. Pero al mismo tiempo tienes un viaje interno muy fuerte. Y eso es lo que yo sí traté de reflejar en la película, a través también ya de las atmósferas, del sonido, y eso es que en estos viajes tienes un viaje interno. Ese viaje interno es fundamental, o sea, tu mente va a muchos lugares y te lleva al pasado, te lleva a la memoria, y en el caso de la conversa, cada uno tenía además cosas que quería saber del otro y que sí nos llevaba a sacar lo que está dentro. Entonces eso fue maravilloso, eso fue un gran regalo de todo este viaje. Iván Vallejo está recomendado por Sebastián Cordero para ser un gran compañero de viaje en la montaña, ¿no? Ojalá permita que muchos más vayan detrás de él para que ocurran también estos casi milagros, ¿no? De revelar lo que tienes dentro y transformarte, porque finalmente es eso, ¿no? Nos dice Sebastián que hay un antes y un después, que se transformó su vida, que ahora es fit, ¿no? Y que además por dentro estarán ocurriendo muchas cosas. Compromiso para la vida, ¿no? Conducir a otros. Sí, yo creo que hay que ser totalmente consecuentes y responsables cuando tienes conciencia con los pies en la tierra y desde la humildad que eres un referente. O sea, hay que ser muy consciente y responsable con eso. Ayer un chico, a la salida del cine, 21 años, 22 años, de nombre Daniel, porque siempre pregunto los nombres, y me dice, Iván, yo estoy estudiando cine. Dile a Sebastián Cordero que él es mi héroe. Ahí está, pues. Y ya le transmitiste, ¿no? Sí, claro, sí me escribió un mensaje enseguida. Mismo, emocionado, le escribí. O sea, eso es la maravilla, hay que ser responsable con eso. Y todos tenemos, tú en la comunicación, tú sabes, Rodolfo, el referente que eres, y hay que ser consecuente con eso. La comunidad necesita esas comparaciones, necesita. Somos seres humanos que nos equivocamos, que cometemos errores, pero que tenemos este encargo y hay que ser consecuentes con ese encargo. Los grandes retos demandan humildad y la montaña es maestra de la humildad. La mejor maestra, acaba de decir el Sebas, te pone en tu lugar. Te pone en tu lugar así como en 2 horitas, chao, esto eres. Esta maestra ha permitido que ustedes dos dialoguen en muchos momentos sobre la muerte, ¿no? Y eso me parece tan interesante. Hablas tú de tu padre, de tu hermano, ¿no? Y tú eres alguien que escucha bien y que procesa. Ese hecho, Sebastián, el hablar de esas cosas tan trascendentes, termina siendo un plus para nosotros como espectadores, porque descubrimos que te transformas, que eres capaz de compartir con el público cosas que vives profundamente. ¿Esa es parte de la utilidad del cine y de la montaña en este caso?
O sea, sí, totalmente. Hay como una catarsis que se da a través de las cosas que logras expresar. O sea, siempre hay que tomar esto como con una cierta distancia dentro del cine, en el sentido de que, claro, uno puede utilizar el proceso de escribir y de contar una historia como terapia. Es peligroso porque de repente igual necesitas la terapia, pero tal vez nadie más necesita que tú cuentes esa terapia. Pero hay cosas donde sí se conecta con el resto de gente, y para mí el tema de la muerte ha sido un tema recurrente desde niño. Uno, o sea, y es lo que todos tenemos en común. O sea, como seres humanos, es tal vez el único unificador 100% es que todos vamos a morir y vamos a enfrentar eso, y eso sí nos genera ya sea un pensamiento profundo, una angustia, un miedo o una búsqueda de sentido, pero lo tenemos en común. Y entonces desde hace rato yo sí ando tratando de pasar de la búsqueda inconsciente en mis películas, de explorar esos temas, y ese tema en particular de la muerte, a ya concientizar más y verbalizarlo. Y en esta película hubo la oportunidad justamente de empezar a verbalizar algo que había estado presente en nuestras conversas ya en el viaje. ¿Y qué es la muerte en suma? O sea, la muerte yo siempre la veo de dos maneras que para mí coexisten. Uno es la gran tragedia del ser humano, y es que somos finitos, y es que no vamos a durar, y que hagamos lo que hagamos, esto se acaba en algún momento con todas las consecuencias que eso implica, y es duro. El día que un poco empieces a entender eso de niño, es fuerte. Pero por otro lado, y este lado que yo lo tengo presente desde mucho tiempo atrás, pero que lo expreso poco, es que al tener un momento donde se da un fin, eso le da estructura y te permite entender la belleza de lo efímero, que es la vida. Y la vida es bellísima, es trágica, es terrible, pero también es bellísima. Y si fuera eterna, no creo que la podríamos valorar de la manera que la valoramos. La vida es bella, y es más bella en la montaña. ¿Cómo concibes la muerte, Iván? Y además, dinos, hay momentos en que ustedes dos, mientras tienen esos diálogos profundos, no coinciden completamente, ¿no? Tienen puntos de vista distintos, y eso es bueno, porque la relación termina siendo más provechosa, más rica. Creo que este viaje entre dos seres, yin y yang, le da mucha riqueza al diálogo y al camino, muchísima riqueza, porque yo ahora puedo entender cuál es el concepto que tiene de la muerte el Sebas, cuando de niño se ausenta su padre y luego su hermano, que es su gran referencia. Yo no he vivido eso, entonces mi concepto de muerte era otro, y cuando escucho esta historia digo, qué fuerte para un niño perder a su papá en semejantes condiciones. Y eso para mí es como, a ver, también hay otros conceptos de muerte que tienes que entender. Porque en el caso mío, para mí la muerte es parte del viaje. Porque tenemos esta finitud, pero tienes que llegar a esa parte, y luego viene el viaje definitivo, que es parte de todo este camino. Así es como yo lo veo. Pero el momento que tengo un ser humano con el que estoy compartiendo este viaje, y de alguna manera trato de ser empático en qué le pasó cuando era niño y con semejante dolor y ausencia, empiezas a entender que también hay otra forma de observar la muerte, ¿no? Y que de esto es muy criollo lo que voy a decir, no nos salvamos nadie, y ese es otro punto en los que coincidimos, que todo vamos para allá. Pero en mi caso sigo manteniendo que es parte del viaje, es parte del viaje. Es parte del viaje, y cuando concluya, ¿dónde quieres que estén tus restos, Iván? Sí, la tengo claro. Sí, ¿no? Ya, eso ya está claro. ¿Quieres que vayan a la montaña? Sí, claro. Entonces, les he pedido a mis hijos que estén en 2 espacios. Obviamente tendrá como previo la cremación, y que parte de mis cenizas la dejen en algún sitio del Cotopaxi, en la base accesible para ellos. Y la otra mitad que piden a algún amigo montañista que me deje en la cima del Cotopaxi.
De tal manera que cuando mis hijos me quieran, entre comillas, visitar, recordar, se vayan al pie del Cotito y ahí. Y luego en el sitio donde voy a estar feliz, ahí viendo el cráter y de ahí viendo todo el callejón interandino. Ahí quiero estar. Montaña esencial en mi vida fundamental. Vida, ¿no? En mi vida esencial. ¿Cuál es la montaña que más quieres? Cotopaxi. Y tu madre que ha estado recién en Ambato en la proyección. Sí, de la ahí película, estuvo, pues sí. 90 años con unos genes enormes, fortísimos, por eso tenemos todavía un montañista para largo, ¿no? Largo. ¿Qué viene ahora, Sebastián? Ustedes están en el Festival de Brasil, que es muy importante para el cine iberoamericano, pero luego, ¿qué va a ocurrir con otros festivales? Cuéntanos un poco. Estamos moviendo, ahora mismo la película sigue en cartelera, en salas, que es a donde le hemos metido toda la energía por ahora. Pero paralelamente, después de darnos cuenta que había mucho interés también sobre todo de ecuatorianos que viven en el exterior, colocamos la película también en una plataforma que se dedica a cine documental, una plataforma que se llama Cinelog, que me gustó la onda que tenían y ellos les encantó la película. Y ahí está disponible. ¿Es una plataforma de ecuatorianos? No, internacional. Internacional, una plataforma de amantes del documental, de cinéfilos, de documentalistas. Pero hicimos el acuerdo para que esté pues en todos los países excepto el Ecuador, mientras seguimos aquí con el recorrido de la película en salas, etcétera, para no canibalizarse mutuamente. No vale, digamos. ¿Qué pasó? Pero de ahí igual, después de que termine su recorrido en salas, va a entrar la película en televisión abierta, a través de Teleamazonas, que cerramos ya un trato con ellos, y la idea es seguir moviéndola, ¿no? De ahí el tema festivales y movimiento hacia afuera, pues estuvo en el Festival de Brunswick en Alemania y en el Festival de Cine Nativo de Arica de Chile. Yo en ninguno de esos he podido asistir porque hemos estado a mil con todas las cosas del estreno acá. Pero la idea es seguirla moviendo, o sea, y algo que me doy cuenta ahorita es que hay mucho de nuestro cine, ¿no? Del cine ecuatoriano que hacemos que luego es de difícil acceso, simplemente por temas logísticos. Sí. Y con esta película yo no quiero que pase eso de ninguna manera. O sea, no tenemos nada que nos tenga amarrados a que la cosa tiene que hacerse solo de una forma, y lo que queremos es que se difunda, que llegue a la gente. En general, uno de los problemas mayores del cine latinoamericano es no tener capacidades apropiadas de distribución de la película. En tu caso vas encontrando soluciones, tienes que hacerlo por ti mismo, hay otros que se encargan. Lo estamos haciendo en un equipo pequeñito, o sea, así como la película se hizo entre muy poquitos, estamos trabajando en un equipo pequeñito pensando justamente en nosotros tomar las decisiones. Sí, o sea, obviamente sería increíble si te compra la película un National Geographic o un Netflix, algo así, pero las probabilidades de que eso pasen son casi cero. O sea, de hecho ya hicimos el acercamiento y no entró dentro del esquema de lo que ellos buscan, porque ellos tienen también su agenda. No hay contra. Si no hay dron y música de tal manera, o sea, hay como esquemas dentro del lenguaje de National Geographic, y está bien, la gente ya identifica eso, pero vivimos en un mundo globalizado donde hay tantas plataformas y tantas opciones de cómo mover las películas, y normalmente, porque a mí me ha pasado, yo no las utilizo mucho porque digo, estoy boicoteando las posibilidades de que sí entre luego un Netflix o un ni sé qué plataforma gigante, lo cual después de un rato te das cuenta que no va a pasar. Tal vez sí hay unas pocas películas con las que sí, pero aquí más bien lo rico ha sido ir encontrando el camino y decir, bueno, hay gente que está preguntando específicamente, ¿no? Si les digo en 6 meses va a estar en ni sé dónde, en 6 meses quién sabe ni se acuerdan. Ahorita la estamos poniendo, ahorita está, si alguien quiere verle que está viendo esto en el extranjero, pues la puede encontrar, y eso está súper, para mí es súper importante ahorita. ¿Qué va a ocurrir con los amantes de la montaña y esta película, Iván? Mira, tú eres de aquellos que suelen poner alertas. Las montañas con el calentamiento global están teniendo serios problemas, y en nuestro medio hay montañas que realmente están pasando mucho. Momentos durísimos. ¿Crees que esto va a conmover a ese público para un comportamiento distinto? ¿En algo puede influir
para que nosotros, ecuatorianos y ecuatorianas, seamos respetuosos frente a las montañas? Desde luego que sí, y se me ocurren dos escenarios. El escenario de los montañistas, de hecho ayer hubieron montañistas que se presentaron, dijeron iban ido a las montañas, etcétera, etcétera. Y luego hay un nuevo público que no necesariamente a la alta montaña, pero a media montaña se quieren acercar. El momento que se acercan y conocen de la montaña, solo ahí uno tiene conciencia de lo que está pasando. Porque si no, te suena como a un lugar común el calentamiento global. Pero como estamos en Quito, no te enteras qué pasa con el glaciar del Cotopaxi, del Chimborazo, del Irinica Sur, no te enteras. Pero el momento que te vas y alguien te explica y dices, mira, este glaciar de la izquierda del Irinica Sur desapareció. Y te dice, ¿cómo que desapareció? Claro, aquí había una lengua glaciar de 1.8 kilómetros y hoy hay solamente roca. Eso es una conciencia y dice, madre mía, ¿qué hago en favor de? Ahí está el punto. Entonces, mientras cada persona en su casa, en su barrio, vaya entendiendo que esto es una dura realidad, vamos de alguna manera apoyando para que esto no sea tan brutal, tan agresivo. Y es por un tema de conocimiento. Porque si has visto las montañas solamente en foto, no entiendes qué es que se está perdiendo un glaciar. Pero ahora, que se vayan, que se acerquen, digan, entonces esto es crítico. Y ahí, al tomar conciencia, empiezas a poner la parte tuya. Muy bien, muchas gracias a Sebastián Cordero, a ti, Iván Vallejo, por estar aquí. Gracias. Nos encanta Gracias igualmente, conversar sobre este gran proyecto que ya es una realidad, que está en las salas, que va a estar en las diversas plataformas y que va a acercar el corazón del público a la montaña y al trabajo que hacen estos dos invitados nuestros. Le mandamos un fortísimo abrazo. Recuerden que cada domingo a las 10 estamos en Radio La Red 102.1 FM, al mismo tiempo en nuestro canal de YouTube y en las diversas plataformas donde exponemos nuestro trabajo. Que la pasen bien, disfruten, hasta pronto. Respetable audiencia, por ahora concluye Hablemos de Quito. Agradecemos su sintonía y le invitamos a un nuevo encuentro el próximo domingo para seguir descubriendo los secretos de Quito y de su gente. La Red 102.1 FM y en la web www.lared.com.es.